Llegar a dimensionar lo que es una conciencia plena y cómo asumirla ha sido uno de los factores más relevantes en el proceso que yo personalmente experimenté y de lo que he compartido con otras personas durante estos años. Realmente tiene una gran relevancia tanto para manifestar nuestro verdadero potencial y para vivir la vida con plenitud. Para dimensionar lo que es una conciencia plena, me gusta usar la comparación de lo que sería el consciente, el subconsciente y el inconsciente con un iceberg. Muchos psicólogos han investigado sobre la relación de lo que tendríamos como información en nuestro consciente y cuánta información, cuántas vivencias las tenemos vinculadas al subconsciente y al inconsciente. Y a mí siempre me alarmó la primera vez que me comentaron de la información que procesamos inconscientemente, porque es más o menos 200.000 veces mayor a lo que conscientemente reconocemos. Entonces, la pregunta que me hice y que siempre hago en los talleres es ¿cuán conscientes somos de nuestra inconsciencia? Porque si vemos en esta relación lo que abarcaría el subconsciente y el inconsciente, entonces cuando asumimos que somos conscientes, estamos asumiendo serlo de una proporción mínima de todas nuestras vivencias. Tampoco estoy con esto derivando a que necesitamos conocer todo lo que en nuestro subconsciente e inconsciente se haya registrado, pero sí es importante conocer aquello que nos influencia y que nos limita o bloquea desde el subconsciente y desde el inconsciente. En estos años he podido ir identificando lo que racionalmente asumimos que tenemos como conciencia y de lo que somos conscientes, pero al mismo tiempo la mayoría no prestamos atención a lo que el subconsciente y el inconsciente influencia en nuestro comportamiento diario, en nuestras actitudes, en nuestra forma de hacer, en cómo asumimos nuestra personalidad, en los miedos, en los bloqueos que podemos tener. Y para mí en este proceso he podido compartir con muchas personas con las cuales me ha permitido identificar lo que podríamos tener como vínculos en el consciente, en el subconsciente y en el inconsciente. Y evidentemente en el consciente va a estar lo que conocemos, que asumimos que es suficiente. Pero en el subconsciente entramos en una relación muy distinta a lo que conocemos. En el subconsciente están todas esas vivencias, toda esa información vinculadas a lo que no quiero conocer, también a lo que podría conocer y a lo que evito conocer. Y es muy importante que tengamos en perspectiva estas tres formas de vincularnos en el subconsciente, porque muchas personas asumimos que yo no quiero conocer lo que tengo en mi interior sobre lo que mi mente racional asume que no es importante o que no tiene sentido o hasta que tengo resistencia. Y de la misma forma, en muchos procesos personales asumimos que no es necesario experimentar ciertas vivencias que nos hacen sentirnos mejor, como serían los talentos, habilidades personales, la vocación, sentimientos que no hemos experimentado y que son sentimientos primales para cualquier ser humano. Y todos esos procesos, de alguna manera, se relacionan con estos tres factores. Y si ya vamos más profundo en nuestra información personal, nos vinculamos a lo que en el inconsciente puede influenciarnos sin ser conscientes de ello. Y en estos factores, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé con estos procesos, los trabajos de psicología transpersonal, porque va más allá de la memoria racional y de lo que nosotros desde ese humano racional, esa mujer y ese hombre que asumen conocerse, prestan poca o ninguna atención a esos vínculos con el inconsciente, a lo que no puedo conocer, a la herencia filogenética y al pasado prepersonal. Y sí quiero hacer énfasis en lo que no puedo conocer. ¿Por qué? Porque cuando asumimos desde el consciente lo que yo viví o experimenté en el parto o en mis primeros 3 años, no tiene significación, porque ya no me recuerdo, ya no me afecta, es algo que no tengo ningún vínculo ni emocional, ningún recuerdo. Pero si partimos de que esas experiencias de esos primeros años nos pueden marcar significativamente en los rangos de nuestra personalidad, en los patrones emocionales que asumimos, en los sentimientos que reprimimos, en la relación, el vínculo con nuestra madre, con nuestro padre, entonces esos procesos
que se han quedado marcados en esos primeros años, desde el consciente no los vamos ni a poder ni querer reconocer. Pero en estos años he podido constatar cómo todo eso que vivimos en esos primeros años nos influencia, nos dirige, nos afecta, y si no encontramos la forma de reconciliar esos procesos y de llevarlos al consciente, entonces estaremos sujetos a un comportamiento, a un desarrollo personal en el cual no tenemos en cuenta lo que nos está marcando, influenciando desde esos primeros años. Me gusta usar un ejemplo que es muy simple, pero que nos puede dar una referencia de cuánto nos puede influenciar las vivencias del inconsciente. Yo por muchos años he trabajado con lenguaje corporal, y cuando empecé a trabajar sobre el subconsciente y el inconsciente, me di cuenta que en las vivencias de los primeros años, la mayoría se queda registrado en el inconsciente, pero que a nivel visual podemos ser influenciados por estas vivencias. Y si tu padre te gritaba con los brazos en alto o abierto los brazos o cruzado los brazos, esa niña, ese niño que a los 3 años asumió esa figura del padre, va a registrar ese recuerdo en su memoria y poco a poco lo irá olvidando. Pero cuando ya en el presente esa niña, ese niño de adulto confronte a cualquier persona con una figura corporal similar, va a generar inmediatamente un mecanismo de defensa por el cual sentirá rechazo, temor, hasta indignación. He usado este ejemplo que, al ser muy sencillo, nos puede también hacernos dar cuenta cuán fácil puede el subconsciente o el inconsciente influenciar nuestro comportamiento. Pero hay muchas situaciones que vivimos en esos primeros años que nos han marcado y que nos van a influenciar en el futuro sin ser conscientes de ello. E inclusive en ciertas situaciones podemos vivir experiencias que se repiten en el tiempo y que marcan nuestra personalidad, la forma de ser, la forma de asumir las cosas. Y evidentemente eso también tiene que ver en relación a estos dos factores, la herencia filogenética y el pasado prepersonal. Si hago la distinción de estos dos factores porque evidentemente tienen un vínculo mucho más lejano a lo que es la propia persona. La herencia filogenética se refiere justamente a la herencia que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, a través de los genomas. Pero no solo se transmiten los genomas para lo que es nuestro desarrollo biológico, físico, porque también hay un vínculo sobre comportamientos, actitudes. Y algunas personas pueden haber tenido la experiencia de que el nieto toma la postura corporal del abuelo, o tiene respuestas similares al abuelo o a la abuela, o tiene vínculos de cosas que al abuelo le gustaba y que al nieto también le gustan, que a la nieta también le gustan. Esa herencia filogenética también nos refiere a aspectos que inconscientemente lo hemos asumido y que nuestro consciente nos influencia, y que probablemente, si fuésemos conscientes de esa herencia filogenética, tendríamos la forma de cambiar aquello que no nos gusta, pero también de hacer aquello que nos gustaría y que tiene el vínculo con lo que al abuelo, a la abuela le hubiese gustado. Y de la misma manera, aún más profundo, en el inconsciente está todo el vínculo al pasado prepersonal. Y yo en esto prefiero ceñirme a lo más cercano de la persona, que es justamente el vínculo en la estancia uterina y en el parto. Yo he trabajado con muchas personas que han tenido experiencias traumáticas en el parto o durante la estancia uterina, cuando la madre ha podido vivir momentos de alta tensión, de estrés emocional, inclusive de miedos, hasta procesos mucho más intensos a nivel de crisis. Y esto, aunque asumimos que no tiene ningún efecto durante el desarrollo del embrión, conforme en el útero nos vamos desarrollando, vamos percibiendo esos estados emocionales. Y a su vez, si en el parto hemos tenido un parto con una experiencia traumática, eso queda un vínculo que se puede reforzar con lo que hayamos vivido durante los primeros años. Pero como es un vínculo inconsciente, aún es mucho más difícil de reconocerlo y de ser consciente que nos afecta. Yo les hago un ejemplo sobre eso que lo he validado con muchas personas que he trabajado, que es
justamente el de la cesárea. Cuando hay un parto, que no deberíamos llamar parto, hay una intervención de cesárea por el cual en el útero el bebé está plácidamente con el líquido amniótico en una temperatura cálida y de pronto, sin haber vivido ese llamado a la vida, que es el proceso del parto, es sacado de esa estancia uteramente expuesto a un ambiente muy distinto e inclusive en muchos casos alejado de lo que es la referencia para ese bebé, que es el latido de la madre. Y este ejemplo sí lo suelo utilizar en mis conferencias, es porque he constatado que muchas personas que han tenido esa experiencia traumática, inconsciente, reflejan patrones como de insensibilidad consigo misma, insensibilidad emocional, miedos primales y atávicos a morir, o miedo a vivir. Y hay una serie de experiencias en el parto que nos pueden marcar procesos emocionales que con el tiempo se van manifestando sin ser conscientes de la causa de origen de esos miedos, de esos bloqueos, de esas situaciones traumáticas. Y evidentemente todo ese proceso genera una serie de mecanismos de defensa, de patrones de comportamiento que no hubiesen sido los que tendríamos sin haber vivido esas experiencias y lo que en los años posteriores hayan reforzado esas experiencias. En esta conferencia no me puedo detener a ofrecerles más detalles sobre esto porque estamos haciendo una introducción sobre lo que es el trabajo de la conciencia plena, pero sí quisiera referirme dentro de esa perspectiva del trabajo de conocimiento que yo trato de facilitar, y es que muchas veces asumimos conocer de nosotros mismos mucho más de lo que realmente nos conocemos. Y en esa perspectiva, como seres humanos, hemos asumido patrones de percepción dependiente de lo que conocemos desde nuestra mente racional y que no representa ni siquiera el 1% de lo que asumimos en nuestro subconsciente e inconsciente. Y es importante preguntarse cuán consciente eres de tu inconsciencia, cuánto conozco de mí mismo. Y para llegar a dimensionar lo que podríamos necesitar para conocernos, tendría que preguntarme una serie de preguntas en distintos procesos que nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra persona se desenvuelve. Conozco cómo pienso y cómo siento. Conozco cómo funcionan mis dos hemisferios y cuántas inteligencias tengo. Conozco cuánto y cómo me influencia lo que mi cuerpo percibe. Conozco cuáles son mis talentos, mis habilidades, mis vocaciones, mis capacidades. Conozco cómo se ha ido formando la personalidad que asumo. Para cada una de estas preguntas necesitaría mucho tiempo para explicarle cuánto no conocemos de nuestro propio potencial. No es lo mismo lo que la mente piensa a lo que el cuerpo siente. Y cuando nosotros normalmente actuamos como una respuesta emocional que tiene una relación entre lo que estoy pensando y los sentimientos que estoy teniendo. Y la respuesta emocional, si es desde la mente racional, suele ser una respuesta con un mecanismo de defensa que evita expresar lo que estoy sintiendo. Y de esa manera vamos a ir teniendo conflictos internos entre lo que pienso y entre lo que siento, y en muchos casos negando lo que siento. Si esto lo incluiríamos dentro de la perspectiva de saber qué es lo que desde mi subconsciente e inconsciente me está influenciando en esas respuestas, tendríamos una serie de patrones, una serie de comportamientos que replantearnos a nosotros mismos de por qué actuamos así. De la misma manera, cuando hablamos de los dos hemisferios, hablamos del hemisferio izquierdo que controla el lado derecho y el hemisferio derecho que controla el lado izquierdo y que tienen unas funciones específicas que no las manifestamos, que no las potenciamos y que perdemos una gran oportunidad de conocer el potencial de nuestra propia mente con las distintas inteligencias que podemos tener. La mayoría debe ya haber conocido sobre inteligencia emocional, las distintas inteligencias a nivel espacial, cognitiva, de aprendizaje, intuiciones, pero todavía hay muchos más procesos que lamentablemente no tenemos el tiempo para dedicarnos a conocer todas las habilidades que nuestros dos hemisferios tienen. Evidentemente podría seguir
en cuanto a la influencia que tiene el cuerpo en nuestro comportamiento, porque el cuerpo percibe. El cuerpo es el que realmente está percibiendo y hay una interacción con las personas, con el entorno, con todo lo que está alrededor de nosotros. E igualmente, lo que hemos olvidado dentro de ese subconsciente e inconsciente inclusive son las cosas positivas que nos darían una mayor autoconfianza, que son los talentos, las habilidades, las vocaciones, las capacidades. Y algo que en estos años a mí me ha motivado mucho a facilitar estos procesos, que el grado de inconsciencia que tenemos nos hace haber asumido una personalidad que normalmente terminan siendo unos personajes que hemos creado, unas máscaras que tenemos para interactuar conforme a lo que yo he asumido, que sin tener la profundidad de encontrar verdaderamente quién soy en la realidad. Y de esa manera, lo que tendríamos por conocernos es tanto que no estoy exagerando, que podría hacerles 1000 o 10.000 preguntas sobre aspectos que no conocen de cada uno. Y en los distintos planos en que nuestro ser se desenvuelve y se manifiesta. Son tantos aspectos que deberíamos haber dedicado nuestra vida justamente a eso, a conocernos, para dar lo mejor de cada uno y compartirlo con los demás. Yo he trabajado muchas experiencias y he tenido vivencias con pueblos y culturas nativas, en las cuales el vínculo con la naturaleza, con lo más natural, les permite también tener un tiempo mucho mayor para conocerse, para sacar su potencial, del que cualquier persona que vive en esta sociedad occidental y moderna tiene. Porque si podríais tener una respuesta positiva a cuánto tiempo de tu vida has dedicado a conocerte y sacar lo mejor de ti. Si somos auténticos con nosotros mismos, vamos a reconocer que el tiempo que dedicamos a conocernos, a sacar nuestro potencial, es mínimo. Y estamos más ocupados hacia lo externo, hacia las obligaciones, hacia el conseguir cosas materiales, a estar dentro de esa zona de confort, pero sin tener una verdadera conciencia de quiénes somos y qué potencial tengo. Y tras 20 años de trabajar procesos de autoconocimiento, he llegado a concertar dos cuestiones que son trascendentes para la vida de cualquier persona y para su realización. ¿Conoces lo que te impide vivir tu potencial en plenitud? ¿Cuánto desconoces de tu propio poder interior? Y estas dos preguntas son los factores que yo personalmente creo que son los más importantes para vivir una vida plena y de forma trascendente. Y para responder a esa pregunta de qué es lo que te impide vivir tu potencial en plenitud, tenemos que primero reconocernos a nosotros mismos. Y la mayoría de personas asumen tener unas capacidades limitadas por sus condicionamientos mentales, por esas creencias limitantes, por una serie de mecanismos de defensa, estereotipos o patrones familiares y sociales, con miedos de todo tipo, carencias emocionales y afectivas, y podría seguir una serie de elementos, factores, comportamientos que nos impiden el poder llegar a autoconocernos. Y para eso tendríamos que llegar a las causas de origen de lo que nos ha hecho asumir ese limitado potencial y una reducida dimensión de nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, para conocer el potencial de cada persona, también necesitamos conocer el poder interior. Y en esa percepción, ¿qué consideramos que es el poder? La percepción que hemos asumido del poder personal en la mayoría de personas va hacia lo material, a lo exterior y al éxito social. Nos ha limitado y esta percepción nos ha limitado y que subestimemos el dedicar tiempo a conocer nuestro poder interior, que es la capacidad innata de transformarnos y trascender. Cuando yo hablo de poder interior, no hablo de ese poder para mostrarme al exterior, sino ese poder que me hace sentirme bien conmigo misma, conmigo mismo, y poder dar lo mejor de mí, todo mi potencial, y no tener miedo a mostrarme.
resistencia a mostrarme. O, manteniéndome en esa zona de confort, dedicarme a mostrar mi poder desde lo exterior, desde lo material, de lo que he conseguido. Con los años que he facilitado a nivel de talleres y en consultas, procesos de autoconocimiento, cuando uno realmente llega a conocer su potencial y el poder interior que tenemos y sabe cómo manifestarlo y compartirlo, no hay límites para vivir en plenitud. No hay límites para lo que uno sueña conscientemente como propósitos de vida y sintiéndose en libertad de ser uno misma. Le refiero a algo que es importante para mí dentro de esta vinculación a llegar a conocernos, que es justamente el vínculo que tenemos como especie humana a la madre naturaleza. Si hemos venido a este mundo con tanta vida y belleza natural, es para podernos inspirar y darnos cuenta de lo que verdaderamente somos. Y ese es el propósito, el llegar a ser el maestro de uno mismo. ¿Qué representa llegar a ser el maestro de uno mismo? Es ese proceso individual en el que cada persona amplía la conciencia de sí misma, de sí mismo, y manifiesta todo su poder para conseguir aquello que quiera llegar a ser. Pero hablamos de ese poder interior, no del poder exterior, no de lo externo. Y si descubrimos nuestros verdaderos talentos, dones, cualidades y aficiones y nos atrevemos a manifestarlos con la creatividad, la pasión y la autoconfianza, vamos a llegar a dar un sentido pleno a nuestra vida. Y eso nos va a permitir tener una conciencia más íntegra de nuestro ser para poder trascender a esa realización interior y compartiendo lo mejor de cada uno. Cuando hablamos de los talentos, de las cualidades, de las aficiones, siempre en mis conferencias pregunto, ¿cuántas personas en su día a día tienen experiencias en relación a desarrollar uno o más talentos? En realmente vivir desde sus aficiones, desde sus vocaciones, en conocerse cuáles son sus cualidades, la capacidad creativa que tiene cada uno, qué pasiones tienen en su vida que les genera esa autoconfianza de querer vivir y atreverse a vivir. Y realmente nuestra sociedad nos ha llevado a preocuparnos más de lo material, de los condicionamientos para vivir en esa zona de confort, pero sin ese bienestar interior que surge de sentirnos bien con nosotros mismos. Y eso solo lo puede uno experimentar cuando desarrolla su potencial. A partir que podemos desarrollar nuestro potencial, puedo ser consciente del poder interior que tengo para vivir plenamente el potencial en todos los planos de mi ser. Y ahí tenemos una variedad de experiencias, vivencias, que sinceramente muchas personas necesitarían 10 vidas para vivir el potencial que tienen. Y no encontraremos mejor respuesta sobre la razón de nuestra vida que la que surja de nuestro propio interior. Porque ¿quién puede enseñar a otra persona cómo sentir lo que esa persona siente? Es imposible que alguien pueda interpretar fehacientemente lo que otra persona está sintiendo. Y he conocido muy pocas personas que realmente puedan tener esa empatía, pero no desde lo que yo pienso que tú sientes, sino desde la empatía de sentirse como la otra persona y llegar verdaderamente a sentir lo que la otra persona está sintiendo. Porque en la mayoría de los casos lo que hacemos es una interpretación desde nuestra perspectiva de lo que la otra persona está sintiendo. Y en ese principio ancestral nadie va a poder enseñarte lo que tú puedes sentir, lo que tú puedes crear, lo que tú puedes dar al resto desde tus dones, cualidades, aficiones. Y lamentablemente en nuestra sociedad lo que hemos hecho es más bien generar una mayor inconsciencia que la que podría yo haber encontrado en personas que aparentemente son mucho más primitivas, mucho más básicas o mucho menos estudiadas, formadas, cultas. He compartido con abuelas, abuelos y en culturas ancestrales en las cuales no he encontrado una persona que no se conozca con suficiencia a sí misma o a sí mismo, porque han dedicado el tiempo suficiente desde pequeños para llegar
a tener esa conciencia de su verdadero potencial. Y para ellos, lo más importante es el viaje interior, de buscar en ese subconsciente inconsciente lo que son las causas de origen de lo que te impide manifestar ese potencial y ser conscientes de ese poder interior. Entonces, la búsqueda interior en este primer proceso que solemos de compartir en los talleres y en consultas es justamente el de encontrar en todo este subconsciente e inconsciente los factores por los cuales yo he asumido lo que no quiero ser, lo que he evitado conocer, lo que no he podido conocer, lo que podría haber conocido, lo que he heredado de mis abuelas, de mis abuelos, y todo lo que me ha afectado inconscientemente desde esa estancia uterina, a ese parto, a esos primeros años. Y el primer paso de esto es justamente poder identificar cuáles son las huellas natales que nos han marcado en esos vínculos con el inconsciente y con el subconsciente. Y es lo que compartimos con quienes participan en los talleres y a nivel de consulta individual en el proceso del camino de la plenitud para manifestar nuestro potencial. Y para poder realmente llegar a ese potencial, tenemos que hacer un proceso de autoconocimiento que llega a lo más profundo de nuestra memoria. En esa búsqueda interior, en el subconsciente y en el inconsciente, vamos a encontrar las causas de origen de todo lo que no podemos superar, liberar, desarrollar, crear y conseguir. Y para mí, en las conferencias siempre trato de explicar estos procesos en la forma en que se los trabaja a nivel de muchas culturas nativas, es decir, es vincularse en el presente con todo el pasado para ser consciente de lo que nos está influenciando ese pasado y desde el presente proyectar hacia el futuro los cambios personales que tengo que hacer para dar lo mejor de mí mismo y sacar todo el potencial con el que hemos venido a este mundo. Y evidentemente con procesos convencionales no podemos llegar a acceder a esa información porque la mente no va a querer sumergirse en la profundidad, la mente racional. Pero hay otra serie de procesos que nos permiten conectar con esos vínculos, con el subconsciente, el inconsciente, y llegar inclusive a lo que asumimos del subconsciente colectivo y del inconsciente colectivo. Y en el camino del ser consciente de sí mismo en plenitud, vamos transitando ese primer estado en el que reconocemos ser inconsciente de ser inconsciente, que es un estado que muchas personas se resisten a reconocerse desde ese nivel de inconsciencia. Pero conforme uno va siendo consciente de ser inconsciente, va teniendo muchas más puertas interiores que se van abriendo al ir siendo consciente de aquello que me ha ido marcando, que me ha ido modificando mis propios patrones personales e inclusive alterando lo que yo llamo la esencia de la persona. Y conforme uno se va conociendo, va siendo cada vez más consciente de ser consciente. En esta fase vamos a ir teniendo mayor conciencia de cómo quiero vivir, qué estoy sintiendo, qué talentos tengo y cómo puedo desarrollar mis talentos, qué vocaciones tengo y cómo puedo llegar a tener experiencias de manifestarme desde esas vocaciones. Y en ese proceso uno puede llegar a lo que a mí me llevó algún tiempo el ir experimentándolo, que es ser inconsciente de ser consciente. Y esto es posible en el sentido de que vamos cambiando los hábitos, vamos cambiando los patrones, vamos cambiando esos sentimientos raíces, que son los que nos influencian desde lo más profundo. Nuestras actitudes son distintas, nuestra autoestima no depende del reconocimiento de los demás, sino de nuestra propia autoconfianza. Y sintiéndome cada vez mejor conmigo mismo, me amo a mí mismo y puedo dar lo mejor a los demás. No hay relaciones de dependencia y los miedos se van superando y toda esa energía retenida en el miedo pasa a ser una energía para atreverme a vivir lo que quiero, para saber enfocarme en lo que realmente me hace sentir bien y con lo cual puedo producir aún muchos más efectos de mi propia transformación, hasta llegar inclusive a cambiar mi propia personalidad. Yo en todos estos años he conocido personas que
aparentemente se muestran muy extrovertidas y, al contrario, personas que se muestran muy introvertidas. Y cuando uno empieza a trabajar su subconsciente e inconsciente, puede llegar inclusive a reencontrar su verdadera personalidad, desde patrones donde se siente bien uno mismo por sí mismo y donde esa persona extrovertida reconoce que las máscaras con las que vive, los personajes que ha creado, son los que hacen que esa persona viva en tensión, siendo extrovertida y mostrándose a los demás. Pero detrás hay una serie de patrones que hacen que esa persona viva en tensión continua y que no pueda dejar de controlar, dejar de aparentar el estar bien. Y conforme nos liberamos de todos esos patrones, esa persona puede llegar a descubrir que no es tan extrovertida, que le gusta tener ese perfil de persona tranquila, reservada, pero al mismo tiempo comunicativa, creativa. Y también he conocido personas que, asumiendo ser muy introvertidas, terminan estos procesos de autoconocimiento reconociéndose como extrovertidas, que les gusta comunicar, ser sociables, compartir. No es mi objetivo en esta conferencia llegar a la profundidad del trabajo que hemos compartido con muchas personas en estos 15 años, sino ofrecer una visión general de lo que es la conciencia plena desde comprender todo lo que interiormente llevamos, tenemos, sentimos, pensamos y que no somos conscientes. Y les invito a realmente querer buscar en su interior ese conocimiento de sí mismo y descubrir que tienen cada uno un universo interior que les llamaría a experimentar tantas cosas que hemos dejado de lado, que hemos subestimado, que hemos evitado o que ni siquiera hemos pensado o sentido que es posible. A quienes les interese tener más información de los procesos que facilitamos en los talleres del Camino de la Plenitud y en el taller de integración de la conciencia plena, me podéis contactar. Hay un calendario de talleres publicado en la web y en Facebook, y para cualquier información adicional tenéis mis datos de contacto. Gracias y que todo fluya de lo mejor en tu vida. Hasta la próxima.